amigos, bienvenidos a nuestro canal Tu Gimnasio Online. Hoy les voy a hablar sobre la testosterona y cómo llevar sus niveles de una forma natural para así ganar masa muscular. La testosterona es la hormona masculina producida en los testículos. Es una hormona altamente anabólica con estructura de músculos limpios. Esta es la razón por la que los hombres jóvenes mantienen su musculatura definida y especialmente la zona abdominal. Bueno, la ciencia médica dice que la hormona testosterona disminuye en el hombre poco a poco, a partir de los 25, 30, 35 años, hasta la llegada de la andropausia, donde su disminución se hace aún más fuerte. Y es ahí donde aparecen los síntomas serios. El tema de la andropausia ya lo habíamos hablado en un video anterior. Este tema lo tocamos con la doctora Rosaldalia Arango. Pero por ser un tema tan interesante y tan importante, voy a tocar unos punticos importantes de los síntomas, como son la pérdida de la erección, o sea, lo que se llama una disfunción eréctil, que es la incapacidad de tener o sostener una erección. Se pierde un poco el deseo sexual, o sea, la potencia. El hombre empieza a perder músculo y empieza a engordarse en el tren superior, o sea, empieza a echar barriguita. Empieza a caerse el cabello, problemas del sistema óseo que puede traducirse en una osteoporosis, entre otros. En la medicina existen ayudas para estos problemas, para los más importantes. Entre ellos hay pastas y hay inyecciones. Pero estas ayudas traen sus inconvenientes. Por ejemplo, en el caso de las pastas tipo Viagra, si en el hombre el nivel de hormona está muy bajo, entonces las pastas no funcionan. Y en el caso de las inyecciones, que son hormonas sintéticas, pues el hombre se ve sometido a aplicarse semanalmente una dosis, y esto lleva a recargar los riñones, el hígado, que son órganos muy importantes, y aparte de eso corre el riesgo de sufrir de cáncer de próstata. Bueno, habrá quien se esté preguntando, hey, un momento, pero si yo tengo más de 50, ¿cómo? Si me siento como un cañón. Espérate un momentico, ¿sí? El hecho de que la testosterona baje o disminuya no quiere decir que la libido desaparezca. Esto en especial en hombres jóvenes que desde muy temprana edad han hecho ejercicio con pesas, han llevado una vida sana y en general han tenido buenos hábitos. Ellos, cuando les llega la andropausia, pues la verdad que los síntomas llegan muy suaves, son muy moderadamente marcados. Por el contrario, los hombres que nunca han hecho ejercicio y que siempre pues, han tenido malos hábitos en la alimentación, trasnocho, alcohol, cigarrillo, estimulantes, comida chatarra, pues estos síntomas son mucho más fuertes cuando les llegan y la verdad que los van a sentir. Bueno, en estos casos lo más importante es tener una actitud mental positiva e iniciar inmediatamente unos cambios en la vida, hábitos saludables y comenzar con una rutina de ejercicios, especialmente ejercicios sinérgicos, que son los que involucran varias articulaciones y movilizan grandes músculos, grandes grupos de músculos. Y estos a su vez estos ejercicios sinérgicos estimulan la testosterona natural, que es la endógena, propia de nuestro cuerpo, y de esta forma pues se puede traducir en mayor músculos, menos grasa y los síntomas se suavizan en muchos casos. Además de esto, existen en el mercado ayudas de antioxidantes y ayudas de algunos productos naturales, los cuales pues vienen sinérgicamente compuestos con algunos elementos vegetales para maximizar nuestra performance y sobre todo en la parte física, atlética y sexual elevan los niveles. Bueno, también debemos incluir en nuestra dieta las grasas insaturadas, que son muy saludables para nuestro organismo y nos ayudan a elevar los niveles naturales de testosterona, que es la endógena. Y a su vez nos protegen las articulaciones, sobre todo cuando las trabajamos fuertemente. Entre las grasas insaturadas encontramos el aceite de oliva, el aceite de cánola, las aceitunas, los aguacates, los pescados y los frutos secos como son las nueces, el marañón, entre otros. Entre los minerales y productos naturales que encontramos en el mercado está, por ejemplo, el zinc, que ayuda a mantener los niveles de testosterona en el cuerpo,
está el salopalmeto, que nos protege el sistema urinario y ayuda a evitar la hipertrofia de la próstata. Está también la avena sativa, que mantiene los niveles de testosterona y ayuda a aprovecharlos de una forma, pues, por decirlo así, de una forma mejor. Y la DEA, que ayuda también a sostener y a, por decirlo así, preservar los niveles de testosterona, entre otros productos que existen. Bueno, no olviden que no podemos detener el envejecimiento porque es un proceso natural en nosotros los seres humanos, pero sí podemos evitar los síntomas más importantes y más fuertes que nos llegan con la edad, como son la pérdida de energía y la falta de funcionalidad sexual, que es una parte muy importante. Y no olviden que la mejor defensa contra la vejez es tener un sistema inmunológico fuerte y robusto, capaz de defendernos contra las enfermedades. Este sistema tiene que estar entrenado aerobia y anaerobiamente. Bueno amigos, espero que todos estos datos les sean de provecho para que mejoren su calidad de vida. Ténganlos en cuenta, pongan en práctica las cositas que les están dando. Que si ahora no sacan tiempo para la salud, más adelante tendrán que sacar tiempo para la enfermedad. Los esperamos en un próximo video.